Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a continuar con el tema de las redes y las bases de filtro. Voy a pulir un poco más la relación entre las bases y los filtros. Recordemos que un filtro F sobre un conjunto X era una colección de partes de X no vacía, que no contenía al vacío, cerrada para la intersección finita y con la propiedad de que si un elemento del filtro está contenido en un subconjunto de X, B en este caso, entonces se deduce que tal B también pertenece al filtro. Vamos, los superconjuntos de los elementos del filtro pertenecen al filtro. Vale. Decíamos también que una base de filtro B sobre un conjunto X, pues será también una colección de partes de X no vacía, que no contenía el vacío, ninguno de sus elementos era vacío, y por último, si tenemos dos elementos de la base de filtro, B1 y B2, siempre podemos encontrar un tercero, B3, de la base de filtro, incluido en la intersección de esos dos. ¿Vale? Básicamente esas eran las propiedades que me interesa recordar. Bueno, pues vimos que si tuviéramos una base B de filtro, una base de filtro sobre X, entonces la colección formada por los subconjuntos de X para los que existe al menos un elemento de la base de filtro incluido en tal subconjunto, automáticamente era un filtro sobre X. Si tuviéramos ahora un filtro F, ¿vale? Es decir, ya sabéis, una colección de partes de X con estas características, pues decimos que una subcolección B de esa colección F es una base del filtro F si y solo si para todo elemento del filtro existe un elemento de esta subcolección B, ¿vale? De tal manera que B está incluido en U. Repito, si tenemos un filtro, una subcolección de él es una base del filtro si verifica esto. Obviamente, si existiera tal subcolección, generaría el filtro usando precisamente el mismo mecanismo que he explicado aquí. ¿De acuerdo? No tiene por qué haber una única base para un filtro. Un filtro puede tener diferentes bases, ¿vale? Y como todo filtro es una base de filtro, eso me quiere decir que todo filtro tiene una base, al menos, el mismo, ¿eh? Porque esto, evidentemente, si aquí ponemos en lugar de B, ponemos F, esto se va a dar trivialmente, ¿eh? Muy bien, pues visto eso, aclarado eso, voy a ver ahora la relación que puedo establecer entre lo que son las redes y los filtros y bases de filtro. Y a través de esa relación voy a definir la convergencia de una red. Recordemos que si tengo una base de filtro sobre un determinado espacio topológico, decimos que la base de filtro converge a un punto X de ese espacio topológico, si y solo si, para todo entorno de X, entorno definido mediante la topología,
existe un elemento de la base de filtro de manera que B está incluido en U, ¿vale? Para todo entorno U de X podemos encontrar un elemento de la base de filtro de forma que B está incluido en U. Precisamente sabemos que los entornos son un filtro, cumplen las condiciones para ser un filtro. Y claro, esta definición de convergencia, como ya señalé, me está diciendo que la base de filtro converge al punto X si y solo si tal base de filtro es una base del filtro de entornos de X. Pueden existir más, pero con que sea una base de ese filtro de entornos, automáticamente la base de filtro converge a X. Bueno, vamos a ver ahora el tema de las redes y cómo las redes definen siempre una base de filtro. Consideremos una red X sub lambda, lambda perteneciente a L, una red sobre X, sobre un conjunto determinado, no vacío. Vamos a definir para, por ejemplo, un elemento mu de L, sabemos que L es un conjunto dirigido, pues vamos a definir para un elemento cualquiera mu, un conjunto, un subconjunto de X. Van a ser todos aquellos elementos de la red cuyo subíndice sea mayor o igual que mu, ¿vale? No es difícil de entender. Son simplemente aquellos cuyo subíndice, al compararse con mu, siempre es mayor o igual. De entrada, si ahora variamos los mu en toda la colección, en todo el conjunto L, mejor dicho, o tenemos una colección B, voy a probar que tal colección es una base de filtro sobre X. Vamos a ver. Primero, es no vacía. Bueno, eso es evidente por sí misma, ya que el conjunto dirigido es un conjunto no vacío, va a tener al menos un elemento y vamos a poder definir al menos un conjunto de estos. Y otra cuestión es que, claro, sabemos que el propio X sub mu pertenece a S sub mu para cualquier mu que queráis tomar de aquí, ya que al ser la definición a través de mayor o igual, con que el subíndice fuera igual ya sería un elemento de S sub mu. Así que si X sub mu pertenece a S sub mu, para todo mu perteneciente al conjunto dirigido, entonces los S sub mu son siempre diferentes de cero, perdón, diferentes del vacío para todo mu del conjunto dirigido. Así que ningún conjunto de esta colección es el vacío. Y ahora la última condición que nos queda por probar, ¿vale? Que es esta. Tomemos, por ejemplo, S sub mu sub 1 y S sub mu sub 2 de la base. Precisamente sabemos que mu sub 1 y mu sub 2 pertenecen a L y L es un conjunto dirigido. Lo cual significa que dados estos dos elementos va a existir un tercero, voy a llamarle gamma, que pertenece también al conjunto dirigido, con la propiedad de que gamma es mayor o igual que mu sub 1 y que mu sub 2. ¿De acuerdo? Así que S sub gamma, ese conjunto definido por este elemento del conjunto dirigido, estará incluido en la intersección de S mu sub 1 y mu sub 2. S mu sub 2. ¿Eso por qué? Bueno, fijaos, si un X sub lambda perteneciera a este conjunto, entonces lambda sería mayor o igual que gamma. Pero claro, gamma es mayor o igual que mu sub 1 y mu sub 2. Por lo tanto, este es X sub lambda que pertenece a S sub gamma, pertenecería también a S mu sub 1 y a S mu sub 2. Por lo tanto, pertenecería a la intersección. En resumen, toda red define una base de filtro.
la base de filtro asociada a la red. Muy bien, ¿y cómo definimos ahora la convergencia? Pues de una red, claro. Pues es sencillo, basta con asociar esa convergencia de la red a la convergencia de la base de filtro. Así decimos que una red X sub lambda sobre X converge a un punto X, por supuesto, un punto X del conjunto X, el cual, X mayúscula, el cual es un espacio topológico, si solo si la red no, si solo si la base de filtro asociada a la red converge a X. ¿De acuerdo? O sea, que para todo entorno del filtro de entornos de X puedo encontrar un elemento, un S sub mu, de esta base de filtro incluido en tal entorno. Lo cual equivale a decir que para todo entorno de X puedo encontrar un mu del conjunto dirigido de forma que ese sub mu esté incluido en el entorno U. ¿Vale? Esto, por supuesto, es trasladable al tema de las sucesiones, ya que las sucesiones no son nada más que un tipo especial de redes. Y se ve cómo estas definiciones tan abstractas se hacen un poco más familiares, ¿de acuerdo? Eso no me interesa verlo ahora, lo veremos en un vídeo posterior.